derecha. Y te pido, Padre, que hables a cada corazón esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Denme un poquito más volumen. No mucho, tantito nomás. Un solo pecado puede cambiar la historia, su historia. En el año 125 después de Cristo, el filósofo ateniense de Grecia, Aristóteles, le escribió al emperador de Roma, Adrián, referente a la fe cristiana, diciendo: ellos no cometen adulterio, ni la inmoralidad. Sus esposas, oh rey, son tan puras como las vírgenes, y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilegítimo y de impureza. Esto era, hermanos, el testimonio de los cristianos en aquel tiempo. Lamentablemente, hermanos, no es el testimonio de los cristianos en hoy día, hermanos. En aquel tiempo, un ateo, hablando de los cristianos, podía decir: esa gente es diferente. Esa gente es pura. Esa gente no es como nosotros. Son puros, son como vírgenes. Los hombres también, las muchachas también, son modestas. Pero no hoy día, hermanos, lamentablemente, las iglesias cristianas no tienen ese testimonio. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos somos llamados a ser puros. Y para evitar el pecado sexual, hermanos, a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios. No vayan ahí en 1 Corintios, dice así la palabra de Dios: huid de la fornicación, corran de la fornicación. En otra parte dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La fornicación es toda especie de inmoralidad sexual. En otro versículo, en Efesios, el apóstol Pablo dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni se debería nombrar en la iglesia que en la iglesia hay inmoralidad, que se ha cometido un acto de fornicación, adulterio, ni se nombre, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque un solo pecado sexual puede cambiar la historia, su historia. Y somos tan exhortados, hermanos, en esta área. A propósito, yo no estoy hablando nomás a ustedes, estoy hablando a mí mismo. Porque yo tengo un corazón que me da pena. Me daría pena si pudieran ver en esta pantalla lo que a veces pasa por mi mente y por mi corazón. Porque todos estamos expuestos a la tentación. Todos tenemos carne. Pero somos tan advertidos, hermanos, en esta área, porque todos podemos caer. Nunca piense, nunca diga que no. Tal vez en el cigarro sí, tal vez en la mala palabra sí, pero adulterio y fornicación nunca. No, nunca diga eso, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, este versículo, me acuerdo, siendo joven, soltero, me agarró así tan fuerte, donde dice en Proverbios, dice: a muchos ha hecho caer heridos, hablando de la mujer adúltera. Dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Los más fuertes, hermanos. Cristianos entregados, cristianos consagrados, cristianos con ministerio, hermanos. La mujer adúltera o el hombre adúltero ha hecho caer a muchos fuertes, a muchas fuertes. Y por eso el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este mensaje, hermanos, es para gente casada. No solamente para los solteros.
Yo pensaba que al casarme, pues ya, todo, no, ahora sé un poquito más. Además, la mente puede maquinar más. Gente casada, solteros, jóvenes, adolescentes, niños. Ya les conté. Una vez ganando almas aquí en Baldwin Park, sale una señora muy amable. Y no estaba interesada en el evangelio, pero sí fue muy cortés conmigo. Me dice, vuelva más tarde y hable con mi hija. Tiene 11 años, ya tiene un niño. Ahí enfrente de la iglesia, de la casa de la hermana María Aguirre, una vez estaba ganando almas hace varios años. Y me topé salieron o llegaron a la puerta, toqué la puerta y llegaron a la puerta, 2 muchachas, niñas. Las dos tenían 13 años y las 2 cargaban un niño. Y luego, hace varios años, yo me acuerdo que nos dimos cuenta de una pareja, unas personas mayores en la iglesia, que yo habría pensado que ellos ya se acabó sus, bueno, ya no hay deseos, ya gente mayor cayendo en pecado. Tuve que bajarlos de sus ministerios. Yo nunca me imaginaba. Lo que quiero decir, hermanos, es que por eso, hermanos, hay tanta advertencia en la Biblia, hermanos. Porque todos podemos caer. Y luego somos también tan exhortados, ves y otra vez, porque nuestra sociedad, hermanos, es dada al pecado sexual, hermanos. Es prevalente, abunda, se acepta. Y constantemente estamos siendo bombardeados por la desmodestia, por los letreros en la autopista, por la música por todos lados, por la película, por el cine, por todo. Estamos constantemente siendo bombardeados con mensajes sexuales. Y luego la Biblia, como digo, nos exhorta tanto, porque un solo pecado puede cambiar la historia. En particular, su historia. ¿O qué no, hermanos? En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, Abner cometió un solo pecado sexual. Y con ese pecado cambió la historia. Ahora, ya sabemos, los que hemos estado llegando los jueves, sabemos que el rey de Israel, Saúl, ya se ha muerto. Jonatán el príncipe también muerto con él. Y Dios tenía un plan que quien fuera rey sobre todo Israel, porque ya el profeta ya lo había ungido. ¿Quién tenía que haber sido rey? David. Sin embargo, Abner, que era el comandante del ejército de Saúl, ahora ya muerto, agarró uno de los hijos de Saúl y lo hizo rey. Se llamaba Isboset. Isboset era un hombre sin carácter, un hombre muy débil, que todo su poder venía por el apoyo de Abner, que tenía el ejército. Entonces aquí por este lado tenemos Isboset, el rey de 11 tribus, de las 12 tribus. 11 tribus están siguiendo a Isboset y Abner apoyándolo. En este lado, aquí tenemos al rey David, el que tenía que ser rey sobre todo Israel por la voluntad de Dios. Joab, que ya por años lo había defendido, que era el comandante el general de su ejército, ¿verdad? Cuando estaban corriendo de Saúl, siendo perseguidos. Joab es su general, David solamente tiene una sola tribu, su tribu, la tribu de Judá. Entonces un día, Abner comete la inmoralidad sexual con una de las concubinas de Isboset. Una concubina es una amante. ¿Sí saben lo que es en español una harem, a harem?
Un harén es el grupo de mujeres. Bueno, los reyes en aquel tiempo tenían sus mujeres. Aparte de su esposa o sus esposas, tienen un montón de mujeres, ¿verdad? Que cuando querían, pues, elegían a una. Y Abner va con una de ellas y se acuesta con ella, comete fornicación con ella. Un solo pecado sexual. Y Isboset, aunque era muy débil, se molestó. Y lo reprochó y le dijo, ¿por qué has entrado con una de las concubinas de mi padre, que ahora son mías ahora? ¿Por qué has hecho esto con ella? Y Abner se enojó tanto. Y básicamente lo que le dice es, yo te he hecho rey. Yo he mostrado misericordia a tu padre. Y contra Judá, contra David, y arriesgando mi propia vida, yo te he puesto rey, te he defendido, te he apoyado, y tú me vas a reprochar por una infracción tan menor como esta, de acostarme con una mujer, una concubina, como si no fuera nada. Y Isboset lo reprochó, y Abner se enojó tanto que dijo, ahora, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Estas 11 tribus, yo las voy a llevar a David. Yo voy a hacer una cita con el rey David, y estas 11 tribus, ya no vas a ser rey, vas a ver. Porque se enojó mucho. Su respuesta fue muy fuerte por nomás el enojo de Isboset. Pero digo, yo voy a llevar todas estas 11 tribus, porque él sabía la voluntad de Dios. Porque Dios ha dicho desde Dan y Berseba, ¿verdad? Todas las tribus bajo David. Él sabía la voluntad de Dios, sin embargo se había rebelado contra Dios. Y sí, dicho y hecho, hace un arreglo con David, luego va para visitar al rey David, y luego cuando ya se iba, Joab llega también, donde está David. Y le dicen que Abner había venido. Y Joab le dice a David, tú conoces a Abner, él no ha venido para nada bueno, ha venido para espiar la tierra. Y luego mandó mensajeros tras Abner, hizo una cita con él, una cita privada, y lo mata a sangre fría. ¿Sí han leído la historia? Que está en capítulo 3, no leímos todo por falta de tiempo, léalo cuando llegue a casa. Y Joab mata a Abner por 2 razones. Él tenía miedo que si Abner sí trajera las 11 tribus a David, que David lo iba a ser su general. Cambio de favor. Pero no solo eso, Abner estaba amargado. Joab estaba amargado con Abner. ¿Por qué? Abner había matado ¿a quién? A su hermano Asael. No, lo mata a sangre fría. Ahora, lo que quiero decir es que todo lo que resultó fue la consecuencia de un solo pecado sexual. La historia cambió. En este caso, la historia de Abner cambió porque murió. La historia de Isboset cambió porque él, ya que Abner ya no estaba, esto dejó a Isboset muy debilitado, y muy pronto después entran unos 2 siervos y lo matan a sangre fría en su propia cama. La historia de Israel fue cambiada porque ahora todas las tribus están bajo un solo rey. Y la historia de David ahora ha sido cambiada porque ahora él es rey sobre todo Israel. Eso fue la voluntad soberana de Dios. Dios usó este pecado para llevar a cabo su voluntad para David. Esa es la soberanía de Dios. Pero todo esto, hermanos, por un solo pecado sexual. Un solo pecado sexual puede cambiar la historia. Y yo quiero hablar de 3 historias que el pecado sexual cambia. Primeramente, el pecado sexual cambia la historia de una nación. Y esto es lo que vemos aquí. Pero no solo aquí, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, ¿se acuerdan de la historia de Abraham y Sara?
¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios había prometido a Abraham? ¿Tienen frío ustedes, hermanos? ¿Tienen frío? Alguien subió bajó el aire hasta 50 grados. ¿Se acuerdan? Dios había prometido a Abraham tierra, simiente y bendición a través de todo el Antiguo Testamento. Y esta promesa fue pasada de Abraham y luego Isaac a Jacob. Tierra de generación a generación. Tierra, simiente y bendición. Simiente siendo descendientes. Y Abraham dice, ¿dónde está mi descendiente? ¿Por qué no tenemos hijos? Entonces Sara le dice, pues aquí está la muchacha, la sierva que hemos traído de Egipto. ¿Se acuerdan cuando descendieron a Egipto? Tiempo de hambre. Y ahora tienen la egipcia allí y Sara dice, pues métete con ella y sus hijos van a ser míos, que era la costumbre en aquel tiempo. No era la costumbre bíblica, no fue aceptada por Dios, pero era la costumbre en aquel tiempo. Entonces Abraham se acuesta o comete un pecado sexual con Agar. ¿Y quién nació? Ismael, hermano. Ismael es el padre de los árabes en hoy día. Todos los problemas, no todos porque es una situación complicada, pero muchos de los problemas que existen en hoy día en el Medio Oriente se originaron en un solo pecado sexual. La historia de Sodoma y Gomorra fue cambiada por el pecado sexual, incluyendo el homosexualismo. Y lamentablemente, hermanos, la historia de esta nación ha sido cambiada por el pecado sexual. Yo sé que no aparento mi edad, pero este país era diferente, hermanos. Este país era muy diferente. El pecado siempre ha existido, hermanos. Eso sí sabemos. Pero la gente decía que era pecado. No decían, ellos viven en unión libre. No, decían por los incrédulos, decían que ellos viven en pecado. They live in sin. Hasta el incrédulo hablaba así. En la iglesia, en la escuela, en la tele, en las películas, todos decían que el pecado sexual era pecado, que era malo. ¿Y hoy día? Ahora se acepta todo. Fornicación, adulterio, abuso de niños, pornografía, los bailes sensuales, ¿qué más? La pornografía, homosexualismo. Y todo esto, hermanos, ha cambiado la historia de este país. Este país, hermanos, ya no tiene la bendición de Dios. Trump puede hablar todo lo que quiera hacer. Vamos a hacer America great again. Nunca va a ser grande a menos que este país se arrepienta de su pecado sexual. Y tristemente, ¿qué es lo que tenemos en hoy día? Tenemos niñas que son madres en hoy día. Niños sin padres en la casa. Divorcio. Películas sucias. El matrimonio entre homosexuales. Los baños mixtos que pueden entrar hombres, mujeres y enfermedades venéreas. El aborto hasta el 9º mes. Un solo pecado sexual puede cambiar la historia de una nación. La segunda historia que el pecado sexual cambia es la historia de las iglesias, de una iglesia. El pecado sexual, un solo pecado sexual, puede cambiar la historia de una iglesia. Quiero que vean 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. No hay tiempo para leer todo este capítulo. Pero dice que de cierto se oye, capítulo 5, versículo 1,
aquí en la iglesia de Corinto, en Grecia, en el primer siglo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, los inconversos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La idea siendo, hermanos, que había un hombre, un supuesto hermano en la iglesia que estaba cometiendo pecado sexual con la esposa de su padre. No era su mamá, era su madrastra, sería su madrastra. Y la iglesia no hacía nada. Oh, pues estamos libres en Cristo y hay que amar a los caídos pero lean la historia, hermanos. Esto Pablo regaña en la iglesia. Lo están aceptando. Oye, hermanos, la iglesia de Corinto ya no existe hoy día. Por dos razones. Por las divisiones, contenciones y por el pecado sexual. Ya no existen hoy día. Pero hermanos, yo como pastor, yo tengo 45 años en el Señor. Yo he visto iglesias destruidas por el pecado sexual. Y en particular, el pecado de un pastor, de un líder conocido, los hijos de un líder, pecados que llegan a ser notorios en la iglesia y eso, hermanos, esos pecados cambian la historia de una iglesia. Los jóvenes se desaniman, el pastor se desanima, los nuevos creyentes se desaniman, los creyentes carnales se alejan aún más del Señor. La iglesia sufre desánimo y la iglesia se distrae de su propósito principal. Ha habido situaciones, hermanos, en la iglesia a través de los años, hermanos, que me han tenido tan estresados que por meses ni puedo dormir. Por el pecado sexual, por un solo pecado sexual. Cambia la historia de una iglesia, una buena iglesia, una iglesia ganadora de almas, una iglesia con convicción, una iglesia animada, pero luego de repente llega el golpe de un pecado sexual en la iglesia, muchas veces por el pastor. Iglesias se destruyen. La iglesia en Pomona casi se destruye por el pecado. Tenemos un hermano de aquí, ¿verdad? Una iglesia en San Diego, donde el pastor Crescencio Díaz ahora es pastor. El pastor cometió adulterio, casi se destruye la iglesia. Una gran obra misionera en Honduras, destruida porque el misionero embaraza a una niña de su orfanato. Un solo pecado puede cambiar la historia de una nación. Un solo pecado sexual puede cambiar la historia de una iglesia. Y termino con esto. Un solo pecado cambiar la historia de su vida. De su vida. Óigame bien esta noche, hermanos. Ya no soy neófito en el ministerio. No, hermanos, esto no es un asunto chiquito, hermanos. Es algo serio, hermanos. Se trata de su vida. Pero un solo pecado sexual, hermanos, lo que pasa, hermanos, uno de los cambios en su vida, hermanos, número uno es que su comunión con Dios se rompe. Isaías 59:2. Si lo quiere leer, lo voy a leer, pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, hermano, con el pecado sexual, ya su vida de oración ya se rompa, ya se corta, y usted ya no puede orar con confianza, porque Dios ya no oye su oración. Que dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado en la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Olvídese de orar, olvídese de leer su Biblia, porque ya no puede leer su Biblia con provecho. O tal vez puede memorizar unos datos por ahí, unos hechos ahí de la Biblia, pero ya no hay provecho para su vida, hermanos.
Pierde el gozo de su salvación. Por eso David, cuando se arrepintió, dijo a Dios en Salmo 51, dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y luego el pecado sexual lo trae bajo la disciplina de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Valdrá la pena, hermano? Por unos momentos de placer, perder su comunión con Dios. Tal vez si usted ha nacido de nuevo y es salvo, no se pierde la salvación, pero su comunión con Dios se destruye por completo. Yo le mandé un texto a una persona en una de nuestras misiones. Y le dije, piense bien. No vale la pena. Ya no puede leer la Biblia. Ya no puede hacer esto y lo otro. Ya no se puede gozar haciendo esto y lo otro como antes hacía. Le advertí. Se rompe su comunión con Dios. Se pierde el gozo de su salvación. Un solo pecado puede cambiar la historia de su vida, porque su testimonio como cristiano se perjudica, se daña. Quiero que vean 2 de Samuel 12, 14. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 14. ¿Se acuerdan cuando David cayó con Betsabé? Vino el profeta Natán. David pidió perdón, pero en 2 de Samuel 12, 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero yo quería enfatizar esa parte aquí donde dice, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Se estaban burlando de David? Se estaban burlando de los judíos, del pueblo de Dios, porque hasta su propio rey había caído en adulterio. Y los enemigos de Dios, mira, decía que era con un corazón conforme al de Dios. Y el rey de Israel que ha compuesto tantos salmos, y mira cómo está. Oh, hermano, su testimonio como cristiano se perjudica. Yo no sé qué estará pensando la gente que nos ha dejado para ir en pos de este pecado. Y ahora tiene que mirar la gente que antes invitaba a la iglesia, que antes les testificaba, que antes se defendía las cosas de Dios, y ahora andando con ellos. Viene el corazón y tal vez no por fuera, pero en el corazón de los incrédulos se están burlando de los cristianos. Yo conozco a esta muchacha que antes decía que era cristiano, mire lo que... No, ella es muy fácil. Su testimonio dentro de la iglesia se daña. Antes era ganador de almas, antes enseñaba la palabra de Dios, antes cantaba, antes hacía tantas cosas, y ahora la gente lo ve disciplinado. Triste. Su testimonio se puede recuperar, gloria sea al Señor. Se requiere tiempo. Tristemente lo que pasa, hermanos, es que hay hermanos que cuando caen en algún pecado no aguantan la disciplina. Da pena, la verdad es que sí da pena. Da tristeza. Y uno está ahí pensando, ¿qué estará pensando la gente? Y muchas veces tal vez aún el error no fue tan grave que hasta la gente está imaginando. Pero uno está ahí que no puede decir nada. Y luego, entonces se van de la iglesia. Voy a comenzar de nuevo en otra iglesia, pero casi nunca sucede. Se alejan del Señor. Hermanos, ojalá que no, que lo prohíba Dios, pero si algún día, hermano, usted cae, espero que no, hermanos. Aguante la disciplina, recupere su testimonio, Dios lo va a usar. Y en algunos sentidos tal vez
con mayor eficacia. Pero su testimonio como cristiano se perjudica. Por lo menos por un tiempo. Un solo pecado sexual puede cambiar su vida. Se rompe su comunión con Dios. Se daña su testimonio, su ministerio y tal vez su membresía se suspende. Es lo que pasó aquí con este señor en 1 Corintios. Pablo dice, lo estás dejando ahí en la iglesia como si no fuera nada. Hay que sacarlo de la membresía si no se quiere arrepentir. No puede quedarse ahí. Su matrimonio y su familia pueden ser destruidas. ¿Sabía usted, hermano, que en la Biblia, la palabra de Dios nos da una sola razón, a un casado, una sola razón de divorciarse? ¿Por razón de qué? Adulterio. Si yo cometo adulterio y mi esposa decide divorciarse de mí, ella tiene todo derecho en el mundo. Pero eso sería doble tristeza, ¿verdad? La vergüenza de haber caído. Luego perder a mi honey. Y luego se lleva a mi hija a México. David cometió un solo pecado sexual con Betsabé. ¿Se acuerdan? Estaba ahí descansando en el terrado de su palacio. Miró para abajo. Y ahí estaba una muchacha muy hermosa, bañándose. Y en vez de voltear, empezó a maquinar su mente. Se quedó clavada la vista en la mujer. Preguntó por ella. Era casada. Se acostó con ella. Cometió adulterio con ella. Concibió la muchacha o la señora. Lea la historia. Y luego sí pidió perdón cuando vino Natán y lo reprochó y David confesó su pecado. Pero Natán le dijo, tú vas a pagar esto 4 veces. 4 veces. Y sí, David pagó ese pecado 4 veces. Tamar, su hija, fue violada. Amnón fue asesinado. Absalón murió. Y el otro hijo se me olvida el que. 4 veces pagó ese pecado. Su familia, hermanos. David, con una familia destruida, hermano. Una familia con tanto problema. Por la infidelidad. No haga esto, hermanos, a su familia. Hombre casado. Y si usted es soltero, debe ser fiel y leal a su futura esposa. Y la mujer con su futuro esposo. Doy gracias a Dios que yo me casé con una muchacha que nunca había abrazado a un joven. Nunca había besado a un joven. Nunca se había tomado la mano. Yo fui su primer amante. Eso trae cierto deleite a un hombre. Y viceversa para una mujer, porque Dios no tiene 2 normas, una norma para el hombre y una norma para la mujer. Me acuerdo la historia, muchachas, señoritas, me acuerdo la historia de una cristiana que asistía a una escuela pública, en la high school, era una escuela pública. Y sus amigas se burlaban de ella porque era virgen, que era pura. Y le decían, no sabe lo que estás perdiendo. Y se burlaban de ella. Y un día se molestó tanto que les dijo, en cualquier momento yo puedo ser como tú. Pero tú ya no puedes ser como yo. El caer es fácil. El mantener su nobleza y su castidad y su pureza es para la gente noble, la gente fuerte, la gente con carácter. Un solo pecado, hermanos. Ya voy terminando, pero un solo pecado, hermanos, sexual, puede complicar su vida.
hasta un punto, tristemente, donde ya no hay remedio. Sí, se puede arrepentir y algún día volver a la iglesia, pero a veces su vida se complica tanto. Hay personas que por el pecado sexual dejan las cosas de Dios y por años están en el mundo. O tal vez por el pecado sexual llega a casarse con un incrédulo. Ya no está en la iglesia, ya no sirve en la iglesia, ya no está en el grupo de jóvenes, ya no puede ir a los campamentos, ya no puede cantar aquí enfrente. Ya perdió su inocencia, pero ya que se casó, pues ya no se puede hacer nada. O sale embarazada y va a ser madre soltera, a veces, tristemente, madre soltera para toda la vida. Eso es triste. Yo admiro a las madres solteras en nuestra iglesia, que en el mundo, pues es lo que pasó, y ahora en Cristo se han mantenido fieles, yo las admiro. Pero usted, hermanita, es cristiana, ya sabe mejor. ¿Vale la pena un solo pecado sexual terminar siendo madre soltera para toda la vida? ¿Y sabe lo que pasa? Muchas veces te sale embarazada. Todos los demás hombres que son muy... saben que ya conoce el asunto. Y ya sabe que se sienten seguras porque no tiene hombre y tiene un niño, una niña y no tiene hombre para protegerla y se aprovecha. Y eso se ha probado. Y me acuerdo una vez cuando antes trabajaba con el hermano Chava, cuando él tenía una ruta en el este de Los Ángeles, íbamos a otra iglesia y yo era uno de sus asistentes en su camión, en su ruta, y me acuerdo que conocíamos a una señora que tenía 5 hijos y cada hijo tenía otro padre. Un hijo chinito, un hijo morenito, un hijo latino, un hijo... No, de veras. Todos los niños eran muy diferentes, se parecían. Tenían diferentes padres. Algunos terminan en la cárcel por el pecado sexual. No conozco a un pastor que predicó desde este púlpito 2 o 3 veces. Buen predicador, chistoso, poderoso, en el púlpito. Pasó como 8 años en la cárcel y apenas salió. Predicando no de pastor, predicando en su iglesia, de la iglesia del pastor, de la iglesia donde él está asistiendo ya en México. Está creciendo. El hermano tiene ministerio, gloria sea al Señor. Pero vale la pena 8 años en la cárcel. Ya no puede pastorear. Le voy a dar 5 consejos. Los voy a listar, no voy a predicar otro mensaje. Termino en 3 minutos. Reconozca que usted es débil. De vez en cuando, no sé si es Dios o mi carne, yo creo que es mi carne más que nada, me recuerda que yo soy muy débil. Y soy casado. Y yo de soltero aguanté para honra y gloria del Señor. Pero de vez en cuando mi carne me recuerda que yo soy muy débil. Pablo dijo, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Luego, segundo consejo, be on guard. ¿Qué? ¿Esté de guardia? ¿Cómo es? Velad. Sed sobrios y velad, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Cuidado. Viene la tentación por una canción, por dar un halago a una persona que uno debe, por estar con una persona con quien no debería estar. Cierta circunstancia. Cuídese, hermano. Huid de las tentaciones. Ciertos lugares, ciertas personas.
José lo hizo. ¿Se acuerdan que cuando la esposa de Potifar había puesto sus ojos en él, lo codiciaba? Él nunca entraba a la casa para estar a solas con ella. Huía cuando ella lo agarró. Y aquí está algo muy importante. Abandone, joven en particular, pero están conociendo que aún casados. Abandonen cualquier vida secreta que tiene. No tengan una vida secreta. Hay muchas de las tecnologías que ni entiendo. Mi esposa me tiene que enseñar. Ella tiene parientes en México y evitamos, ya no compramos esas tarjetas de telecenavos o que roban como 100 minutos en la primera llamada. Te sabe, ¿verdad? Prometen como 10 horas, se le dan una y media. Y ya no tenemos que usar eso porque ahora el WhatsApp y mensajero, Messenger, y hay tantas tecnologías en hoy día. Pero tengan cuidado con esos textos, mensajes secretos. En mis tiempos, los jóvenes dicen, pastor, en sus días, en su día, teníamos un solo teléfono en la casa y estaba conectado a la pared. Y era estos. Y no podíamos hablar con muchachas. Mis padres incrédulos. Y si quería usar el teléfono tenía que pedir permiso a mis padres. Ahí estaban escuchando todo. En toda mi vida en la high school, yo nunca me comuniqué con una muchacha en privado. No había oportunidades. No había. Pare cualquier vida secreta que tenga. Y luego, llénese con el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo esto digo, hermanos, porque un solo pecado sexual puede cambiar su historia. Yo conozco gente, aún gente, tengo 20 años de pastor, pero he conocido gente en nuestra iglesia, conozco a gente en nuestra iglesia en las misiones, que un solo pecado sexual cambió la historia de su vida.